Vamos a pasar a la palabra del Señor. Agradecemos a todas las personas que nos visitan por primera vez, así como también los que tal vez es segunda vez o los que de casualidad pues llegaron a la página de la iglesia y están aquí con nosotros. Es una bendición poder llegar a tantos lugares. Nos vamos a detener en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Ahí tendremos una lectura en este día. Cuando pasó el momento de el día de la semana de Semana Santa, que se conoce aquí como el Domingo de Resurrección, estuvimos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Pero muchas veces predicamos al Cristo resucitado, pero como que fuera algo, como cualquier cosa, como cualquier hecho. Y luego como que pasa decir esa alegría de que Cristo ha resucitado y la gente continúa su vida, decir pausa en el Evangelio como si nada. Amén. Y por eso la semana pasada estábamos hablando acerca de lo que Pedro decía él, que la esperanza de nosotros debe de ser una esperanza totalmente viva, porque Cristo está vivo. Nuestra esperanza también tiene vida, porque descansa en el yo de Dios, en el gran yo soy, en el que dijo: no te dejaré, no te desampararé. Ese es el que ha hecho la promesa. Amén. ¿Cuántos gobiernos de diferentes países hacen ciertas promesas? Bueno, ya cuando están en el poder, muchas veces, a veces no es que no quieran cumplir, simplemente las cosas no salieron como pensaban y las promesas que dieron no se cumplieron. En cambio, lo que encontramos nosotros aquí, las promesas de Dios, la Biblia dice que son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, una esperanza que no muere. Ahora tenemos nosotros una esperanza aún más allá de la tumba, más allá de cuando nosotros muramos. Y es lo que Pablo estaba hablándole aquí a la iglesia de Corintios, que hay una esperanza más allá de la tumba. Si hay algo, me voy a adelantar, porque si hay algo que usted y yo tenemos seguro, es la muerte. Amén. No queremos pensar en eso. ¿Cuántos quisieran pensar en eso? Nadie quiere pensar. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Algunos, ¿verdad? Le tienen miedo a la muerte. Amén. Pero realmente la persona tiene temor de eso, porque cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el hombre. Y ya trae ese chip en la mente, en la cabeza, que no se quiere morir, que la persona lucha y lucha por sobrevivir. Amén. Le dice: tenés que dejar de comer tacos de carnita, tenés que dejar de comer pollo frito, no arroz, no pupusas, no papas. La gente hace un esfuerzo porque quiere vivir más. Tienes que correr, tienes que ir al gimnasio. La gente hace un esfuerzo porque quiere vivir. ¿Cómo se llama? Almendras para el desayuno. Por ahí están. Amén. Y hace un esfuerzo. Yo les contaba la vez pasada. Fui a visitar a una hermana allá en el norte. Entonces, y bueno, ya me dice: hice algo ahí para el desayuno. Y ella está un poquito, no está mal de salud, pero se cuida mucho porque ya estamos en esa edad de que hasta el agua nos hace ganar peso. Entonces, y le digo yo, realmente yo no soy muy, como dicen, picky para comer, pero algo así sencillo y siempre y cuando sea saludable, yo estoy bien. Y me da una tostada de pan de trigo con aguacate encima. Y me pongo a pensar yo: ¿y qué desayuno es este? Amén. Pero ¿por qué todo ese esfuerzo? Porque queremos vivir unos días más aquí en este mundo. Amén. Y Pablo hace este llamado a la iglesia de Corintios. Le estoy diciendo porque los hermanos leyeron un versículo, y para que lo entendamos bien acá, tendríamos que leer el capítulo 15 completo, porque es un contexto grande, pero no lo voy a hacer. No los quiero castigar. Pero
Para darle la idea de todo esto es que la iglesia de Corinto no tenía problema para creer que Cristo había resucitado. El problema de ellos era creer que los muertos en Cristo un día iban a resucitar. Ese era el problema que ellos tenían. Como que dicen, no tengo problema que Cristo resucitó, hay evidencia suficiente. Y por eso Pablo les dice, he aquí yo les digo un misterio a ustedes. Era algo que estaba escondido y ahora él les da más revelación y les pone el ejemplo de que así como Cristo había resucitado, él era las primicias, luego él da un orden, después vienen los que son de Cristo, luego va a haber, la resurrección tiene un orden. Primero Cristo, el primero de todos los muertos. Luego los que son de Cristo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, la Biblia dice que van a resucitar y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Luego hay otra resurrección. En el Antiguo Testamento creían en una resurrección general, pero Pablo les dice, yo aquí les voy a dar más información. Esto tiene un orden: primero Cristo, luego los que son de Cristo, luego va a haber otra resurrección y es para el juicio final. Ahí se presentarán delante de Dios. La Biblia dice, grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y yo siempre le digo a la gente, aquí en este país, trabajan bastante por citas, por appointment. Tiene una cita con el doctor, tiene una entrevista de trabajo, hay una cita, le hacen una cita a la corte para ir a pagar tickets y cosas así semejantes. Hay unas citas que son esas de jury duty, que le dicen aquí en Estados Unidos. Eso es bastante delicado. Hay que estar, como dicen, listo uno a no ir a perderse una cita de esas. Pero incluso esas, con una buena, excusa que tenga o alguna situación, la puede cancelar. Pero esa cita con la muerte y esa cita un día con el Señor es algo que usted y yo no la podemos cancelar. Quiero que lo tengamos eso en la mente. One day, un día, le guste o no le guste, haya ido a la escuela o no haya ido a la escuela, sea ciudadano de Estados Unidos o no sea ciudadano, sea alto, sea pequeño, tenga dinero, no tenga dinero, amén, sea good looking como yo. Pablo dice, Juan dice, de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Amén. Creo que me adelanté por completo de la predicación, pero es un mensaje que debe de estar bien claro en la mente de las personas, que nos vamos a presentar. Y por eso Pablo dice, yo les voy a decir un misterio a ustedes. No todos dormiremos. Amén. No todos van a morir. Y en el capítulo 15, les voy a pedir si nos ponemos de pie un segundo, los que puedan. Y si se cansa, se puede sentar. Pero voy a leer unos 3 versículos acá y luego unos 4 versículos ya terminando. Y le pido que aparte un tiempito más tarde y lea el capítulo completo. Y Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Luego en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después se le apareció a Jacobo, y ahí voy a llegar porque era el hermano del Señor.
Entonces, había evidencia suficiente de que Cristo había resucitado, pero ellos tenían cierta duda, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Ya luego aquí en el versículo 51, si usted va al final del capítulo, le digo que vamos a brincarnos un poco. En el versículo 50 dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al versículo 58 dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar. El Señor nos va a hablar en esta noche. Padre bueno, gracias Señor por su palabra y por esta lectura que hemos tomado, Señor. Escuchamos el testimonio ayer, Padre bueno. En partes de África no tienen la Biblia completa, tienen un libro nada más, 3 libros de la Biblia. Y con esos pocos escritos ellos están predicando el Evangelio. Y nosotros aquí tenemos la Biblia en papel, 2, 3 Biblias en casa, la Biblia en los teléfonos, en las computadoras, Señor. Le damos gracias por su palabra, por aquellos que ofrendaron su vida para que este libro llegara a nuestras manos, Señor. Gracias le damos, Señor, porque aquí tenemos una esperanza, Señor. Gracias le damos, Padre bueno, por habernos reunido un día más en este lugar para traernos el recordatorio, Señor, que hay esperanza más allá de la muerte, más allá de la tumba, Señor. Le damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Estoy acostumbrado a ver bastante para allá y ver para allá, y ahora veo bastantes al otro lado, y eso está bueno. El martes que estuvimos armando estas sillas, oramos por todas esas sillas. No por las sillas, por la gente que se va a sentar en esas sillas. Amén. Que en esa silla una persona reciba al Señor. Que en esa silla el Señor sane una persona. Amén. Y espero que usted lo haga. Dijo alguien que hay gente que se molesta más dentro de las iglesias por la música que por las sillas vacías. Espero que ver sillas vacías le dé algo en su corazón y lo ponga a orar semanalmente y decirle al Señor que estas sillas un día se llenen, que venga más gente al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos me quisieran acompañar a orar por algo así? Amén. Que estas sillas se llenen. Amén. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le está escribiendo lo que decía al principio a esta iglesia de Corinto. Yo sé que me ponía a pensar esta predicación como que fuera para un funeral.
Amén. Hablar es que fue un tema que a la gente no le gusta escuchar. No nos gusta escuchar acerca de esto. Y cuando hablamos de este tema es porque es algo que es una realidad, o sea, que no se puede cambiar. Todos nosotros vamos camino a ese lugar, poquito a poco. Escuchaba el testimonio de una iglesia aquí en Estados Unidos. Acostumbran mucho que hay iglesias que tienen un cementerio al lado de la iglesia, ¿verdad? Los han visto por todos lados. Entonces llegó un hermano de visita y vio la casita esa que ponen en el cementerio cuando han escarbado una tumba y ponen una casita ahí, una carpeta verde. Entonces, y él llegó, ¿verdad? Y vio lo que estaba allá y dijo, lo siento mucho, parece que vine un día que va a haber un funeral acá. Y le pregunta a alguien, ¿y quién fue que murió? Así con aquel silencio, ¿y quién murió? Le dice, aquí en la iglesia. Y no ha muerto nadie, esa la han hecho para el próximo. Y se queda viendo de verdad, como que dice, for real, eso lo han hecho para el próximo. La costumbre en esa iglesia era, enterraban uno y con la misma hacían otra excavación y la tenían lista, porque sabían que es una realidad. Alguien de los que estamos acá o los que están allá quizás no van a estar aquí para fin de año, van a estar con el Señor y gloria a Dios por ello. ¿Cuántos se alegran por eso? Nadie se goza, solo dos manos levantadas. Amén. Vamos a estar en la eternidad con el Señor. Amén. Donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá cáncer, donde ya no van a doler las rodillas, donde ya no va a haber que ir a correr, ya no hay que pintar, ya no hay que pagar biles, ya no hay que madrugar. No se gozan por eso ustedes. Amén, hermanos. Va a ser una eternidad con el Señor. Pero a nosotros nos cuesta pensar. Y por eso es que Pablo les da otra vez una explicación a la iglesia cuando dice ahí que en Adán todos mueren, pero luego le dice que en Cristo todos somos vivificados, porque el que está en Cristo es nueva criatura, ha pasado de muerte a vida, queriendo decir que cuando la persona muera, este cuerpo es corruptible, tiene que ir de regreso al polvo. Pero cuando esa trompeta suene, entonces la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es así, para ser transformados, para pasar a una eternidad. Y como dicen en un poco así, bastante encerrado, bastante rápido, Pablo le está queriendo dar esta esperanza, que todos nosotros, no que solo vivamos con la expectativa de la muerte, sino de saber que hay un plan, hay un propósito más allá, o sea, después de la muerte. Aunque en este momento las cosas no se vean bien, tenemos un hogar seguro. Amén. Estaba un día hablando en una mesa allí en el almuerzo, en un lugar de trabajo, y hay gente que le gusta, como dicen, hablar fantasías de lo que tienen y que tenía un carro de X años, modelo y eso. Otros hablando de las casas y que mi casa aquí y mi casa allá. Entonces estaba una muchacha allí bastante jovencita y ella no decía nada y me estaban contando a mí la historia, pasó aquí en Charlotte. Entonces y dijo ella, le preguntaron, ¿y tú dónde vives? Que no decía nada. Y dijo la muchacha, pues realmente yo no tengo casa aquí, le dice, como que uno dice, rento una trailita ahí en un trailer park y así. Pero yo no le doy mente a eso, dijo ella. Yo tengo una casa segura allá en el cielo, dice ella, rápido. Una morada cuyo arquitecto es Dios. Eso es lo que me está esperando. Calle de oro. Amén. Tenemos, dice ella, riquezas. Cuando nosotros vivimos esta vida con la mente puesta más allá, podemos vivir con esperanza. Amén. Decíamos la semana pasada que hay gente que siempre encuentra algo por qué estar renegando aquí en este mundo. Amén. Está muy frío ahí en la iglesia, está muy caliente. En el trabajo me regañan, en la casa, dijo hermano una vez, no vuelvo a venir a la iglesia. Aquí pasó en Washington DC, no vuelvo a venir, dijo. Y dije, ¿por qué? Ya en ningún lugar tengo paz, dijo.
Y le quedan pensando, ¿pero qué pasó? Mire, en la casa me regaña mi esposa. Voy a trabajar, me regaña el jefe. Y vine a la iglesia solo a que me regañaran. Dijo, ya no hallo paz en ningún lugar. Hay gente que siempre haya por qué estar, como dicen, dando complaint o quejándose de algo. Pero cuando nosotros vamos acá y nos damos cuenta cómo termina la historia, Pablo es lo que quiere cuando dice en el versículo 59, así que, ahí va el therefore, como que dice, por esto que les acabo de decir, cuando ustedes ven todo esto, por esta causa, yo les pido, hermanos, que estén firmes, creciendo, constante, como quien dice, con optimismo, sabiendo que todo esto un día va a pasar y vamos a pasar a la eternidad. Amén, hermanos. Dice hermano, contaba hermano Antonio que a veces no le entiende la familia por qué le gusta ver esos partidos de fútbol de allá del 90, cuando era bueno, ¿verdad? De allá de los 90, cuando jugaba, no voy a mencionar nombres, parece que meten problemas acá. En esos tiempos a mí me gustaba mucho el básquetbol, y cuando jugaban, cuando eran buenos jugadores en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces, y le dice a hermano Antonio, no entiendo por qué sigues viendo la final de Italia 90 otra vez. Y dice, me gusta verlo porque como que dice, ya sé el final de la historia, ya sé que al final quién fue que ganó. Entonces, ¿por qué vemos eso otra vez? Entonces, porque ya conozco el fin de la historia. Ya uno, sí, van perdiendo ahorita, pero espérate, vas a ver más allácito. Ya cuando hagan un transfer y hagan esto y hagan lo otro, ya te vas a dar cuenta cómo esto va a empezar a agarrar otro, va a shift, así como que dice, para el otro lado. Va a empezar a funcionar diferente. Y Pablo está queriendo que ellos entiendan, o sea, una vez más, lo que él les está tratando de explicar a ellos. La iglesia de Corinto es una iglesia con muchos problemas, bastantes situaciones que estaban pasando en esa iglesia, muchos problemas, pero Pablo llega con un mensaje de esperanza y les dice, esto no va a terminar acá. Un día ustedes van a ver el fruto de ese trabajo, de todo lo que han invertido cuando estemos un día allá en el cielo. Les voy a dar aquí, les dije que no hay reloj acá, ahí vamos a ir hacia al tanteo más o menos. Amén, gloria a Dios. Les voy a dar al menos 3 verdades acá que vemos en este pasaje a partir del versículo 50, cuando Pablo comienza a decirle, yo les digo a ustedes, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda también la incorrupción. Entonces la verdad número 1 que vemos acá es la naturaleza de nuestra transformación. Debe de haber una transformación para que nosotros podamos pasar un día hacia el cielo. Pablo le dice, ok, este cuerpo mortal que nosotros tenemos hoy en día no puede entrar allá al cielo. Por lo tanto, debe haber una transformación. Entonces, para ello, todo el que muera debe de ser enterrado, debe de ser sepultado, porque el ser humano fue formado del polvo y debe de regresar a ese polvo. Pero viene un momento en que la trompeta sonará y esas tumbas se van a abrir, hermanos. ¿No se alegran ustedes por eso? Amén. Yo les cuento que me tocó que predicar el funeral de un sobrino hace casi 2 años, 21 años, jugador de fútbol, como uno dice, completamente en un buen shape, así como estoy yo. Amén. Les digo, no, round is shape también. Entonces, si está redondo, también el round is a shape. Amén. Estaba de 21 años, 23, trabajando en el campo, jugaba fútbol, todo parecía bien saludable, en una buena familia, aplicados al servicio del Señor. Un día a las 5 de la mañana se le para el corazón. Y uno se queda pensando, ¿qué pasó? Simplemente Dios había terminado su propósito con él a los 21 años. Y fuimos al funeral y me tocó predicar con la Biblia puesta en la tumba de mi papá y de mi mamá y sepultando otro más ahí a la par.
Pero yo me ponía a pensar, viene un momento, amén, que la trompeta va a sonar, gloria a Dios, y todos, la Biblia dice, los que están en esos sepulcros van a salir con un cuerpo glorificado al encuentro con el Señor. Y luego los que estemos vivos, hablando de los que estamos en este momento y que ya recibimos a Cristo, seremos transformados. Y Pablo, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, esa expresión según el lenguaje antiguo, esa expresión de un abrir y cerrar de ojos es algo que no es un tiempo que no se puede medir. Humanamente hablando, no se puede medir. La trompeta va a sonar y como que dice ¡pum! ¡Con! Y estamos en la presencia del Señor. Amén. Eso va a ser como el relámpago, dice la Biblia, que sale de un lado y se muestra al otro lado, y con la misma desaparecimos de este lugar y ya no habrá tiempo para que nadie se prepare. Entonces nos damos cuenta que debe de haber una transformación según lo que dice Pablo, porque ese lugar necesitará un cuerpo nuevo. Alguien dice que lugares especiales requieren equipo especial. Amén. Si vamos a ir a nadar, ya sabe cómo se va a vestir para nadar. Si va a ir a correr, ya sabe cómo se debe vestir o no debemos vestir para ir a correr. Si una persona va a trabajar en construcción, ya sabe cómo se debe de vestir. Amén, hermanos. No está hermano Mauricio por ahí. No sé cómo ve cuando llegan los trabajadores, ve, y a veces llegan que dejan mucho que desear, vea. Amén. Oh, no, hombre, ahí está hermano Gabriel. y les quiero contar que estábamos haciendo un proyectito ahí en la casa de construcción y mandaron a alguien a dar un estimado a la casa de un trabajo de lo que estamos dando por partes así. Y, o sea, vi una gran necesidad en el muchacho que llegó. Él iba nada más a dar un estimado en nombre de su patrón. Pero me pongo a pensar, ¿cómo está la sociedad hoy? Es una crisis. Se lo hubiera presentado hermano Gabriel. Porque imagínense, va a dar un estimado que va a hacer un trabajo en la casa. En una mano lleva el teléfono y con la otra mano teniéndose el pantalón porque se le cae. Y digo yo, ¿y este muchacho con qué mano será que va a trabajar? Y eso, entonces, inmediatamente, como dice, eso es un red flag, ¿verdad? Y yo, está difícil. Trabajo de construcción requiere un equipo de construcción. Es como quien quiera ponerle un motor a un barco y con este voy a salir volando para Miami. Imposible, porque no fue diseñado para eso. Y Pablo es lo que les está diciendo a los hermanos. Debe de haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos para que nosotros podamos pasar a ese lugar que Dios nos ha preparado. Luego no solo habla acerca de la naturaleza de la transformación que debe de haber, porque es lo que él dice acá, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni esta corrupción, este cuerpo que se corrompe, tampoco puede entrar al cielo. Debe de haber muerte y debe de haber una transformación, y ese cuerpo es el que va a pasar un día a la eternidad. Y por eso creo que Pablo tomó todo este capítulo para darle esa explicación, que así como Cristo resucitó un día, también nosotros un día vamos a resucitar. Pero como somos tan pesimistas y tenemos nosotros tanto la mirada aquí en esta tierra, que muchas veces no nos alegramos por eso. Amén. Yo soy la hermana Rosa, veo que se sonríe, y otro hermano por allá. De ahí el resto como que no mucho. Amén. En que sea con arroz y frijoles y unas tortillas, ¿verdad? Pero se pasa uno acá. Amén. Pero hay gente que tiene los pies aquí en la tierra, pero tiene la mirada allá en el cielo. Amén. Hay gente que no. Y yo los entiendo. Amén. Porque se necesita un crecimiento grande espiritual
para tener puesta la mirada allá en el cielo. Amén. Le dieron no le querían dar la noticia a un señor que era vecino de nosotros, donde yo vivía en El Salvador. Vino su hija con visa. No, él vino con visa aquí a Estados Unidos, y mientras estaba aquí en Estados Unidos, fue allá en los 80, mientras él estaba aquí en Estados Unidos, su hija murió en un accidente allá en El Salvador. Y ya él estaba bastante ya, señor, unos 80 y algo de años. Y no hallaban cómo hacer para darle la noticia que su hija había muerto. Era una noticia dura. Porque yo me fui para Estados Unidos solo para que mi hija muriera mientras estaba allá. Pero hicieron los arreglos, una llamada por teléfono, ya sabe cómo eran en esos tiempos, no era como hoy que agarré el celular y ya tuvieron que hacer una cita, los hijos quieren hablar con usted, hay algo que tienen que contarle. Y le llaman al Señor. Y cuando le cuentan y le dieron el nombre de la señora, yo los conocí muy bien. Y cuando le dicen, su hija murió ayer en un accidente de tránsito. Y dice que se oyó el grito que él pegó en el teléfono. Y dijo, gloria a Dios, dijo, venció su carrera. Alabado sea su nombre. Amén. Con aquella gran alegría y aquella gran certeza, no se esperaban escuchar aquello. Porque yo estaba, dice él, allí en el lugar, dice, cuando ella le entregó su vida a Cristo. Y por esa confesión que ella hizo, yo tengo la certeza y la seguridad que en ese mismo momento pasó a estar en la eternidad con el Señor. Esa gente tiene una gran seguridad y vive la vida con un gran optimismo, y sabía perfectamente que debe de haber una transformación. En segundo lugar, también nosotros vemos la victoria sobre la muerte, que ese enemigo de que habla Pablo acá en el versículo 57, que damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aquel que Él le quitó aquel día, le quitó el poder de la muerte, el poder que la muerte tenía sobre el ser humano. Cristo venció la muerte un día allá en la cruz del Calvario, hermano. Pasó algo trascendental un día en la tarde. La Biblia dice que en ese momento el Señor dijo, consumado es. Amén. Y con la misma también habla que un velo se rompió, y a partir de ese momento nosotros tenemos también acceso a nuestro Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y en ese momento la Biblia habla en el Evangelio de Mateo que muchos de los sepulcros se abrieron en ese momento para dar a entender el poder que Él tenía. El velo se rompió de arriba abajo para dar a entender que no había sido obra humana, sino que había sido obra de Dios. Y Él dijo, la muerte ha sido conquistada. Amén. Y eso es lo que habla, que el aguijón de la muerte, ya Pablo está explicando que Jesucristo lo había conquistado en la cruz del Calvario un día. Cuentan la historia que mientras iba manejando, un señor se metió una abeja o una avispa adentro del carro, y los niños empezaron a gritar, y ya sabe cómo son las cosas, aun cuando se meten adentro de la casa, y ya no digamos adentro de un carro más cerquita. Decimos de casualidad, se cruza por el frente y viene el Señor y le hace así, y justamente la agarró, y con la misma, como dije, en medio la apretó, y la abeja le quiso picar la mano, pero obviamente aquí es un poquito más duro la piel, y ahí dejó ¿cómo se llama? Sí. Ajá, el aguijón, gracias. Entonces ahí deja el aguijón en la mano, pero la abeja quedó viva. Entonces él la suelta otra vez, y los niños siguen gritando otra vez, y les dice, no tengan temor, miren, aquí está, con lo que le podía hacer daño. Él lo tenía en la mano. Y ese día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él también conquistó la muerte. Y por eso nosotros ahora no debemos tenerle temor a la muerte, porque Cristo la venció un día. Es necesario que este cuerpo, para que pueda heredar lo que está preparado para nosotros, debe de transformarse. Amén.
en un cuerpo espiritual para poder un día entrar al cielo. Yo sé que muchos aman el cuerpo que tienen, así como yo. Hay gente que no, pero yo sí. Amén. No les da alegría a ustedes de eso. Yo creo que la gente aquí en este mundo, por lo que más se quejan es por el cuerpo. Amén. Número uno, se quejan por el nombre. ¿Qué nombre el que me fueron a poner? Amén. Y número dos, se quejan también por el cuerpo. Más gracias, digamos nosotros, sean dadas a Dios, que el Señor nos va a dar a nosotros un nombre nuevo y nos va a dar también un cuerpo nuevo, glorificado. Amén. Y todos vamos a estar allá en la eternidad. Y por esa esperanza que nosotros tenemos, por esa victoria que hay sobre la muerte, les dije que le iba a dar al menos 3 verdades. Esta es la segunda, que hay victoria sobre la muerte. Y la tercera, y lo que quiero que nosotros nos llevemos para la casa, es que debe de haber una esperanza activa. Mientras nosotros estamos esperando, debemos de estar haciendo algo. Y es lo que Pablo termina aquí en el versículo 58, ya cuando él les da todo lo que hay acerca de la muerte y toda la transformación y cómo todo esto va a tomar lugar. Entonces les dice él: así que, hermanos, en vista de todo lo que les acabo de decir, como ya les conté cómo va a ser todo este proceso, ya él llega al 58 y les dice: hermanos amados. Y aquí como que cambia el tono de él. Ya se dirige más a la iglesia de Corinto, no al mundo completo, sino que viene, como que dice, hablarle a la iglesia local. Y les dice: así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo quiere dejar un mensaje muy claro, como el que quiero dejar yo esta tarde también. Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Dios nunca abandonó la familia. Aunque el hombre pecó, Dios nunca abandonó la familia. Dios siempre ha estado interesado en la creación, lo que Él hizo. Y por eso siempre Él ha provisto un medio de escape para que la persona no muera eternamente. La persona que muere sin Cristo muere eternamente. Va a resucitar un día en el juicio del gran trono blanco y le espera el lago de fuego por una eternidad si muere sin Cristo. Estas son verdades que pocos escuchan desde los púlpitos. Mayormente hoy en día, que tiene que ser políticamente correcto, porque un muchacho escuchó acerca del infierno saliendo de una iglesia y entonces él fue y se suicidó. Ya le estaban echando, como demandando a la iglesia, porque por culpa del pastor el muchacho se había suicidado. No funciona de esta manera. Las verdades bíblicas hay que predicarlas. Amén. Así como están aquí. Si la persona muere sin Cristo, lamentablemente es una gran pérdida. Amén. Entonces Pablo quiere dejar este mensaje bien claro, así como Dios ha sido claro también. Cuando Dios quiere dar un mensaje, Dios es claro. Cuando Dios le habló a Adán, el mensaje fue claro para llegarle a las personas. Dios va a usar diferentes medios para hablarle a la persona, para darle ese mensaje, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos y vengan al conocimiento de la verdad, para que nadie vaya a perecer. Aún la Biblia habla en el libro de Números que Dios usó hasta un burrito para que le hablara a Balaam acerca de su camino, cómo iba. Un ave le llegó un mensaje también a Noé cuando estaba en el arca. Un gran pez le dio un mensaje a Jonás, que andaba de desobediente. Un ángel le llevó el mensaje también a María. Un gallo cantó para darle un mensaje a Pedro también. Entonces Dios siempre va a usar diversas maneras para llevarle un mensaje a las personas. Y el mensaje de esta tarde, 2 mensajes acá. Un mensaje para el perdido. Amén. Un mensaje claro para el perdido, que Cristo te ama y no quiere que perezcas, sino que vengas al conocimiento de la verdad antes que sea demasiado tarde.
Amén. Gloria a Dios. Yo predico con estas cosas así, con ejemplos también, porque hay personas que dicen, yo más adelante voy a arreglar mi vida con el Señor. Amén. Y a veces ese más adelante no lo espera. Y le dijimos una vez a un muchacho en la familia de nosotros, eran como las 5 de la tarde, que ya era tiempo que dejara la vida que llevaba. La historia ya la han escuchado muchos acá, algunos quizás no la han escuchado. Él estaba casado, tenía un niño. Y ahí le dijeron a él, ya creo que ya estuvo suficiente de esa vida, debías de dejar esa vida, arregla tu vida con el Señor, va a ser que un día sea demasiado tarde. Tenía él posiblemente unos 27 a 32 años más o menos. Y dijo él, cuando tenga unos 70 años voy a llegar al Evangelio. En este momento estoy demasiado de joven y quiero disfrutar mi vida. Esa, ¿cómo le llaman? Esa expresión que él dio y esa de disfrutar la vida le duró más o menos 30 minutos. A la media hora, la llamada por teléfono, que había un accidente en una calle ahí cerca y que el vehículo que estaba chocado se parecía al de X persona. Y salió la familia rápido y ya estaban los bomberos ahí y no lo lograron sacar con vida del carro. Pero él dijo a los 70 años y le quedaban 30 minutos. Y por eso digo yo siempre, me gusta dar este mensaje lo más claro posible. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y ese es un mensaje de esta tarde. Un mensaje para aquella persona que no está seguro de su salvación o segura de su salvación. Que este día puede ser el día que suene la trompeta y nos vamos con el Señor. O este día puede ser el último día de su vida, aunque esté totalmente saludable, aunque esté bien. O puede ser que esté enfermo y le faltan muchos años todavía. Porque ese momento nadie lo sabe. Amén. Y ese es el mensaje para el perdido de esta tarde, que Dios te ama, que Dios le ama y que envió a su Hijo un día a morir por usted. Y si usted es esa persona que no ha recibido a Cristo todavía en su corazón, su vida está en un gran peligro. Es como que veamos una casa que está incendiada, que está a punto alguien de morir dentro de esa casa. Y el mensaje para el creyente también es un mensaje concerniente y apremiante a servir mientras estamos aquí en este mundo. Es cuando dice Pablo, por esta causa, hermanos, yo les hago un llamado. Debemos de estar nosotros creciendo en el Señor. Es bastante exclusivo en el aspecto de que está hablando a los hermanos específicamente. Dice, deben estar ustedes firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Esto casi que es un mensaje totalmente separado acá, donde podemos predicar una hora más acá. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Un día vamos a ver la recompensa de nuestro trabajo. Aquí posiblemente nadie le ha pegado en la espalda y le ha dicho gracias, hermano, pues hermana, por el trabajo que ha hecho, por cómo se esfuerza para acá, cómo hace esto. A lo mejor aquí nadie le ha dicho nada. Un día le van a decir bienvenido, buen siervo, porque me fuiste fiel. Amén. Es un mensaje específico de estar firmes, inconmovibles, o sea, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Hay gente firme en la iglesia, pero no están creciendo ni tampoco están sirviendo. Y es un llamado para toda persona, amén, que busque la forma de cómo puede servir dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Yo conocí un señor allá en una iglesia en el norte y él siempre decía que él era uno de los pilares de la iglesia. Se escuchan esas expresiones muchas veces. Yo soy uno de los pilares de esa iglesia. Y hasta que alguien habló por allá, se escuchó la voz allá atrás y dijo, sí, es pilar porque no se mueve, no hace nada. Por una columna, decía él, sí, una columna because you don't move. No, nunca hace nada. Y Pablo está diciendo acá que debemos de nosotros estar creciendo, constantes, y por eso este mensaje es
confrontador. Amén. Que si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos esa gran esperanza, pero también Él hace el llamado: hermanos, deben estar ustedes firmes, deben de estar creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Un día vamos a ver el fruto de ese trabajo, hermanos. La Biblia dice en uno de los salmos que los que sembraron con lágrimas, un día vamos a cegar con regocijo, hermanos. Yo no sé, algo me ha estado esta mañana, no digo que me ha estado molestando, pero algo me ha estado inquietando, de hacerle saber a la gente que la venida del Señor puede estar más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Con todo lo que se está viendo hoy en día. Y ya me dijo alguien a mí, porque le dije yo el otro día, quería comprar un spray nasal para la manguera de agua. Entonces, y eran como las 9, 10 de la noche, y ya cerraron Lowe's, la quiero mañana en la mañana. Y me dice mi esposa, posiblemente en Amazon le hacen el delivery, como dicen, overnight. Entonces, bueno, hay que chequear. Una manguera así, cosas que se compran en la tienda, rápido. Se pone la orden allá a las 10 de la noche, en la mañana que me levanto, como a las 5 y algo, ya está en la puerta de la casa. Y se queda uno, wow. Y ya le estaba yo contando la historia. Oh, sí, tú sos de esos, me dice que estás colaborando con el anticristo ya. Entonces, se pone a pensar, porque ya esa cadena de tiendas de Amazon, como que está controlando todo el mercado. La tecnología ahora cómo ha avanzado. Y es lo que dijo el profeta Daniel, que la ciencia se aumentará. Y para que una persona gobierne este mundo, la ciencia debe de aumentar y debe de haber una plataforma global para que el anticristo pueda gobernar este mundo. Todo está preparado. Si usted posiblemente se dio cuenta de la cantidad de barcos de guerra que tiene Estados Unidos en el mar Mediterráneo y a la otra costa más abajo, donde la vecinidad donde se va a llevar la guerra de Armagedón. Todo está preparado, amén, para la venida del Señor. La pregunta grande es siempre si usted está listo para eso. Y aquí Pablo le dice, mientras ustedes están sirviendo, que pueda ser que sea con lágrimas, pero estén siempre firmes, estén constantes, porque saben que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir si nos ponemos en pie un segundo, y yo voy a hacer una pregunta aquí dentro de este santuario. Yo estaba orando esta mañana, pidiéndole al Señor que cómo podemos ser más específicos y más efectivos para llevarle este mensaje a las personas. A lo mejor es la primera vez que nos sintoniza a través de las redes sociales. No es una coincidencia. Dios le quería hablar también a una persona allá afuera, en Argentina, Sudamérica, Europa, en cualquier lado. Y el mensaje de Dios sigue siendo siempre el mismo. Y hay gente que piensa que quizás es coincidencia. Con solo el hecho que Dios lo trajo este día aquí a la iglesia, o que nos está viendo a través de las redes sociales, no es coincidencia. Es porque Dios quiere hacer algo en su vida. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cristo nos amó tanto que Él tomó nuestro lugar. La salvación es cara, pero para nosotros es absolutamente gratuita. Ya el Señor pagó eso un día allá en la cruz del Calvario. Y si usted está aquí en este día, ahí con los ojos cerrados, solo hay dos jueces aquí en este santuario. Amén. Su conciencia que le está diciendo, tú no estás preparado para ir al cielo. O le está diciendo, sí, tú ya estás listo.
Si usted ya recibió a Cristo Jesús en su corazón, usted es un candidato y candidata para entrar al cielo si Cristo viene o es el último día de su vida. Puede ser que sea la última vez que va a escuchar un mensaje de salvación. Yo no lo sé. Ni le quiero poner miedo a nadie tampoco. No es mi intención, pero me gusta ser realista. Puede ser que yo sea la última vez que estoy predicando. No lo sé. O puede ser que usted es la última vez, la última advertencia que Dios le está dando en esta tarde. Y le dice, venid a mí, tal como estéis, trabajado, cargado, con problemas. Y el Señor le dice, yo te quiero hacer descansar. A lo mejor ya trató de arreglar su vida por su propia cuenta, ya se dio cuenta que es imposible. Pero si viene a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo le dice, pon sobre mí tu carga y yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar a caminar. Yo quisiera hacer una pregunta invertida aquí en este santuario en este día. ¿Cuántos de los que están acá ya recibieron al Señor y están seguros que se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo esta noche si suena la trompeta? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que hay muchas manos levantadas. Amén. Amén. Y gloria a Dios por ello. Pero aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo Jesús, hoy es el día que puede hacer al Señor el Señor de su vida. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha mostrado su gran amor para con todo el mundo, enviando a su Hijo, que aún siendo pecadores nosotros, Él dijo, yo voy a ir a la cruz. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo mejor usted dice, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Como dijo Nicodemo, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Y los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así con este silencio, así me gusta también. Amén. Porque quiero que reflexione bien en su corazón. Amén. Cristo vino a dar su vida por usted. Y lo único que tiene que hacer es aceptar ese sacrificio que Cristo hizo. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. A lo mejor posiblemente usted es esa persona que un tiempo estuvo en la iglesia. Algo pasó donde usted estaba y se alejó del Señor por haber razón, y ese hijo pródigo, esa hija pródiga que se alejó de Cristo. Pero hoy le dice el Señor, venid a mí así como estéis. Yo te voy a hacer descansar. Amén. Si hay alguien aquí que desee venir a Cristo Jesús, yo no menciono nombres, ni señalo personas, no conozco su corazón. Usted es el que conoce cómo está su vida delante de Dios. Lo que sí le garantizo, que si se ha alejado del Señor, su vida está en peligro. Y este día el Señor le extiende un llamado antes que sea demasiado tarde. Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón. Ahí donde está, nada más puede levantar su mano. No le vamos a decir, véngase aquí adelante. Ahí puede levantar su mano y decirle al Señor, Señor, yo soy esa persona que necesito de ti. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web
iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.